Hola queridos amigos, hoy les traigo un video sobre trading en el broker Quotex con opciones binarias donde exploraremos el uso del indicador alligator para nuestras operaciones. Ahora, antes de continuar, les pregunto, ¿han usado alguna vez este indicador en sus operaciones? Si es así, dejen un comentario contándome su experiencia. Me encantaría mucho saber si también lo consideran útil. Además, si les ha pasado algo similar, como acertar una operación de último minuto, denle like al video. Hoy vamos a analizar cómo operar utilizando el indicador alligator, una herramienta útil de análisis técnico que ayuda a identificar los momentos adecuados para entrar en operaciones. Su objetivo es mostrar cuándo el mercado está listo para movimientos activos, lo que nos permite elegir puntos de entrada con mayor precisión. Para la demostración empezaré con un depósito de $30. Trabajaremos con velas japonesas en un marco temporal de 15 segundos, un formato excelente para el trading a corto plazo. El indicador alligator ya está configurado en el gráfico, los ajustes se han dejado por defecto. En el gráfico vemos tres líneas, la línea roja que representa las mandíbulas del alligator y muestra la tendencia a largo plazo, la línea amarilla que simboliza los dientes del alligator y refleja los movimientos a medio plazo, y finalmente la línea verde que son los labios del alligator, la línea más rápida que reacciona a los cambios a corto plazo. Cuando las líneas se entrelazan formando una boca cerrada, el mercado se encuentra en un estado de incertidumbre o calma. Este no es el mejor momento para operar, es mejor esperar señales más claras. Cuando las señales comienzan a separarse, la boca del alligator se abre, lo que indica el inicio de una tendencia activa. Así es como funciona. Si las líneas se separan de arriba hacia abajo y la línea verde está por debajo de las demás, es una señal para abrir una operación a la baja. Por otro lado, si las líneas se separan hacia arriba y la línea verde está por encima de las demás, es una señal para abrir una operación al alza. El alligator muestra sus mejores resultados en mercados con tendencia. Sin embargo, es importante recordar que el indicador puede generar señales falsas, especialmente en rangos laterales. Por ello, complementaremos su uso con otras herramientas de análisis técnico y tomaremos en cuenta el panorama general del mercado. Mira el video hasta el final para aprender cómo usar el alligator en la práctica para analizar tendencias y construir una estrategia. Comencemos a operar. Vemos cómo el precio al tocar el nivel de soporte cambia a una tendencia alcista. Las líneas del indicador alligator se separan paralelamente hacia arriba con la línea verde por encima. Propongo abrir una operación al alza. Es una buena señal al alza. Estimados traders, en mi canal encontrarán herramientas y consejos prácticos para potenciar su trading. Suscríbanse y únanse a mi comunidad para compartir conocimientos y estrategias. Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el canal. Y nuestra primera operación se cierra con ganancias. El precio, como era de esperarse, se revirtió tras tocar el nivel de soporte y las líneas del indicador confirmaron el movimiento alcista. Propongo esperar el próximo punto ideal para entrar en el mercado. Podemos observar cómo tras una pequeña corrección se produce un rebote. Las mandíbulas del alligator se abren hacia un movimiento ascendente. Es una buena señal al alza. Abrimos una operación de 1 minuto. Nuestra segunda operación se cierra con ganancias. El precio continuó su movimiento ascendente y las líneas del indicador confirmaron el crecimiento. Propongo esperar la próxima situación favorable para operar. Podemos observar cómo tras un periodo de consolidación el precio empieza a moverse hacia arriba. Las líneas del indicador se abren desde abajo hacia arriba, lo que confirma una tendencia alcista. Propongo abrir una operación al alza durante 1 minuto.
Si aún no se han suscrito, háganlo ahora. Las estadísticas muestran que muchos aún no lo han hecho. Estoy segura de que aquí encontrarán toda la información que necesitan y aprenderán algo nuevo. Además, si no quieren perderse el próximo video con más estrategias, asegúrense de darle like y activar la campanita de notificaciones. Y nuestra siguiente operación se cierra con ganancias. El análisis técnico y las líneas del indicador nos ayudaron a identificar el punto óptimo para abrir la operación. Un resultado excelente. Pasemos a la siguiente situación del mercado. Mientras tanto, vemos cómo el precio sigue acercándose al nivel de resistencia. Las líneas del indicador permanecen abiertas hacia arriba, lo que confirma el movimiento alcista. Abramos una operación al alza durante un minuto. Con una alta probabilidad, el precio continuará su movimiento hacia el nivel de resistencia. Y nuevamente nuestra operación se cierra con ganancias. El precio, como era de esperarse, continuó su movimiento hacia el nivel de resistencia y además en este momento lo rompe con confianza. Esta situación nos permite suponer que el movimiento continuará en el corto plazo. Propongo abrir una operación al alza. Con una alta probabilidad tenemos todas las posibilidades de ganar por segunda vez en el mismo movimiento. Información valiosa para ustedes. Si están comenzando en el trading, les recomiendo dos brokers confiables, Quotex y Pocket. Son rápidos, transparentes y regulados. Los enlaces están en el comentario fijado abajo. No pierdan esta oportunidad y denle like al video. Otra vez un resultado excelente, amigos. Nuestra quinta operación se cerró con ganancias. Tras romper el nivel de resistencia, el precio continuó su movimiento ascendente y las líneas del indicador confirmaron una tendencia firme. ¿Alguna vez les ha sucedido que tras una corrección el precio sigue un movimiento ascendente o descendente sin frenos? ¿Cómo reaccionan ustedes en esos momentos? Déjenme saber en los comentarios. Analicemos el panorama observado. Después de una pequeña corrección, el precio vuelve a subir y alcanza un nuevo máximo local. Las líneas del indicador se abrieron desde abajo hacia arriba, confirmando una tendencia alcista. Abrimos una operación al alza durante un minuto. En esta situación, con alta probabilidad, el movimiento ascendente continuará. Y nuestra operación se cierra con ganancias. En este caso, las señales del indicador nos permitieron fijar el movimiento ascendente dentro de una operación de un minuto. Un resultado excelente. Propongo esperar la próxima situación favorable para operar. Mientras tanto, el precio continúa con un crecimiento constante. El indicador se mueve de abajo hacia arriba con líneas abiertas paralelas. En esta situación considero más probable la continuación del movimiento ascendente. Abrimos una operación al alza durante un minuto. Y nuestra séptima operación se cierra con confianza en ganancias. Un resultado excelente. Propongo esperar el próximo punto favorable para entrar al mercado. Vemos cómo el precio comienza a mostrar un movimiento más seguro hacia el nivel de soporte. Las líneas del indicador se han girado hacia un movimiento bajista. Propongo abrir una operación a la baja durante un minuto. Y nuevamente una operación rentable. El precio, como era de esperarse, se dirigió hacia el nivel de soporte y las líneas del indicador confirmaron el movimiento bajista. Y nuevamente hemos logrado ganar. Propongo esperar la próxima situación favorable para operar. Vemos como después de un pequeño rebote el precio vuelve a entrar en un movimiento bajista. Las líneas del indicador continúan moviéndose hacia abajo, lo que nos indica la continuación del movimiento descendente. Abrimos dos operaciones a la baja durante un minuto.
y las cerramos con ganancias. El precio continuó bajando, como era de esperar. Este comportamiento cerca del nivel de soporte, combinado con las señales del indicador Alligator, ofrece pronósticos bastante precisos. Nuestro saldo actual es de $7.539. Con esto propongo finalizar la sesión de trading de hoy. Fijamos las ganancias y salimos del mercado. Amigos, hemos visto cómo el indicador Alligator ayuda a identificar tendencias y puntos de entrada. Aunque útil, no garantiza el 100% de éxito. El resultado depende de su experiencia y adaptación al mercado. Hoy comenzamos con un pequeño depósito y demostramos que con análisis adecuado se logran buenos resultados. Prueben esta estrategia en una cuenta demo y aplíquenla con confianza. Los invito a suscribirse y unirse a mi comunidad donde comparto conocimientos y debato estrategias para alcanzar el éxito juntos. Si están interesados en unirse a mi grupo de Telegram con señales gratuitas, solo tienen que enviarme la palabra ganador a mi Telegram personal y con gusto los agregaré. No olviden comentar, dar like y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Me despido por ahora deseándoles mucho éxito. Nos vemos pronto.